Agustín Castro Valderas, militante histórico de la izquierda electoral en Tehuacán. Simulación, venta de candidaturas, imposición. ¿Cómo podemos definir el proceso de selección interna de candidatos en el movimiento Regeneración Nacional Morena en Tehuacán? Bueno, fíjate que ha habido mucho dime y direte en cuanto a la designación de candidatos, la designación de las candidaturas, incluso hoy ya como un hecho consumado. No podemos decir que hay una venta de candidaturas porque no tenemos el sustento. Se dice por ahí, pero no podemos ser tan irresponsables al decir que hubo tal hecho, ¿no? Desde mi perspectiva, obviamente, considero que no se eligieron los perfiles idóneos, pero existe una comisión nacional de elección a nivel Morena, en la cual ahí se vio los diferentes perfiles. Desconozco cuáles hayan sido principalmente las características para designar a los candidatos. ¿Sí? Yo nada más tengo de referencia, porque me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme para formar también opinión en lo personal y compartir mi opinión con los demás. No tenemos el sustento de decir que hubo una imposición, no tenemos el sustento para decir que hubo una simulación. Sabemos que sí hubo una convocatoria, desconocemos el proceso, definitivamente, cómo se llevó a cabo y quiénes llevaron a cabo la selección de los candidatos. Desconocemos totalmente eso, en lo particular yo lo desconozco, y como militante de una izquierda histórica que soy, pues la verdad sí, para mí en lo personal y particular, considero que no se tomaron en cuenta a los cuadros históricos y a las dirigencias que en su momento participaron allá por los 80s, 90s, en el 2000 incluso. Entonces, la situación de Morena sí se presenta un tanto complicada para este proceso electoral. Pero ¿cómo entender entonces el hecho de que se emite una convocatoria, se inscriben inicialmente 3 precandidatos, o 3 aspirantes, después 4, con Edgar Benítez y Pedro Tepolden, ¿no? Y de alguna manera se les hace creer que de ellos 4 va a salir precisamente el candidato oficial. Bueno. Y de última hora resulta que se incorporan perfiles ciudadanos, sugeridos por el senador de la República en su carácter de candidato también a la gubernatura del estado, y que resulta que no se anuncia oficialmente. Era un rumor. Se decía desde la primera ocasión en que Miguel Barbosa visitó Tehuacán que había venido a ofrecerle la candidatura precisamente a Felipe de Jesús Patkane, ¿no? Y hasta que por fin la página electrónica del partido pues anuncia que efectivamente él es el candidato, ¿no? ¿Cómo entender eso? Bueno, déjame decirte que incluso tuve pues la inquietud también de registrarme como representante histórico de la izquierda aquí en Tehuacán. Yo me asumo así, ¿sí? Mucha gente me conoce a mí en lo particular. Fíjate que hay algo interesante, efectivamente, como lo mencionas, sí se registraron, sí hubo una terna o hasta incluso más, pero hay que considerar también de que mucha gente se acercó a Morena, no porque sea militante, incluso lo vemos actualmente, en el caso de Felipe Patkane, y este señor Alejandro Barroso, pues obviamente no son de izquierda, ¿no? Yo así lo considero. Su perfil, desconozco el perfil de ellos y cuáles hayan sido los motivos para designarlos, pero pues el partido toma las decisiones, ¿sí? A una costa de los militantes. Y algo interesante que sí puedo afirmar, por ejemplo, es de que quienes se sienten afectados con la designación de esos, pues no puedo llamarle cuadros, sino personajes, que ahora son candidatos ya por parte del partido Morena, evidentemente si están estas personas sienten que han sido violados sus derechos, bueno, están los tribunales. Yo siempre he dicho que vivimos en un estado de derecho. Luego entonces aquí ya considero que estas personas que participaron en esas ternas o esas propuestas deben de ir al tribunal. Existen los tribunales, no sé por qué no lo han hecho. Bueno, consideramos que tu opinión pues es importante por la larga trayectoria que existe precisamente detrás de ti, ¿no? ¿Cuándo se inició exactamente tu trayectoria
finales del Partido Comunista, inicios del Bueno, Partido Socialista Unificado de México. yo participé con el Partido Socialista Unificado de México después bueno, sí, de la desaparición del Partido Comunista Mexicano, allá por el 79, y me integro al Partido Comunista. Vivimos parte de una historia del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista, y en los 80s yo estoy integrado a los comités de apoyo a la Revolución Sandinista y al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador también. O sea, tenemos una historia y una conciencia de clase que está a toda prueba. Nosotros no nos vendemos, nosotros seguimos con nuestra ideología muy propia, muy cierta, y seguros de que nuestra convicción permanece, aún a pesar de los chapulines, aún a pesar de muchas personas que se han acercado, no con la intención de ayudar a crecer a una izquierda, sino con la intención de posicionarse, y ahora sí, pues disculpa la palabra, pero aprovechar la inconformidad de la gente para hacerse de ciertos cargos políticos. El Partido Comunista Mexicano desaparece alrededor de 1980, ¿no? Por allá del 21º Congreso Nacional. Así es. Y se unifica efectivamente con el PMT, con otras dos o tres. PRT, parte del PRT. Y surge el Partido Socialista Unificado. Así es. Unificado de México. ¿Quiénes participaron contigo en el Partido Socialista Unificado de México en Tehuacán? Bueno, muchos compañeros desgraciadamente ya fallecieron. Uno de ellos era el compañero Víctor Hugo Martínez, de trayectoria política y muy idealista, pero con un fundamento sobre todo trotskista él. Por cierto, ahorita que mencionas precisamente a Víctor Hugo, tú fuiste también estudiante del Tecnológico y fuiste dirigente estudiantil. Así es, llevamos una dirigencia, yo pasé mi bachillerato y mi carrera profesional, 8 años, 3 años de bachillerato y 5 de carrera, y pues prácticamente los 8 años que estuve en el Tecnológico, pues me distinguí por ser un alumno regular, pero también hoy como profesionista me considero un profesionista exitoso con mi propio negocio, mi propia empresa, y pues seguimos en la lucha, nuestros ideales no cambian, al contrario se reafirman cada día más. ¿Y cómo se da tu incorporación a la izquierda? ¿Qué es lo que hace que simpatices con esta corriente? Eso fue en el 79, estaba yo muy joven y participé en el 79 y en el 80 con los comités de apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoyando a Daniel Ortega. Me equivoqué por el apellido. Sí. Sí. Ajá, y de ahí después tu ingreso Ya de ahí al nos PSUM. metimos a lo que fue el PSUM, después llegamos al PMS, ahí con el ingeniero Alberto Castillo, del cual cuando fue candidato a la presidencia de la República, yo le invité al Tecnológico, eso fue en el 87, y eso me costó a mí 2 costillas quebradas, una columna desviada, eran otros tiempos. Por eso hoy veo con tristeza cómo llegan a Morena gentes que definitivamente no son de izquierda y desgraciadamente están ahí. Y que no tienen trayectoria, que no se han identificado, no han Deja luchado. que no tengan trayectoria, no tienen ni el más mínimo principio ideológico de lo que es la izquierda. Eso es. A lo largo precisamente de tu amplia trayectoria por la izquierda electoral, ¿la izquierda se ha identificado con los empresarios, con la clase empresarial? Bueno, hoy en día hay no una regla escrita, pero ya hay una simbiosis prácticamente, ¿sí? Hoy los empresarios también están siendo afectados. Yo en lo particular he convivido con muchas personas, conocen de mi historia, de mi trayectoria, y luego me preguntan, ¿no? ¿Cómo poder unir a los empresarios con la izquierda? Muy difícil, pero sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque los empresarios, pequeños y medianos empresarios, y estoy hablando de pequeños y medianos empresarios, que son amigos míos, luchan cada día por esos impuestos que tienen demasiado muy altos, como es el ICR, el impuesto sobre nómina, los impuestos del IVA, los impuestos de la gasolina, etc. Son tantos los impuestos que tienen que la verdad muchos de ellos pues dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a la izquierda ahora. Pero no se trata de irnos por irnos nada más, se trata de tener por lo menos el sustento ideológico, el ideario, que es ser de izquierda, no nada más es así porque sí. Pero en este caso, así como para candidatear exclusivamente empresarios, bueno, ¿no? En caso de las candidaturas, bueno, aquí ya vemos prácticamente, yo así lo considero, un oportunismo,
¿sí? Es un oportunismo que está llegando y ven la ola que trae Andrés Manuel López Obrador y evidentemente se trepan en la ola. Quiero hacer mención que de los candidatos a gobernadores allá en años anteriores y que estaban en el PRD y que estuvieron con Andrés Manuel, ninguno de ellos está con Andrés Manuel, todos traicionaron a Andrés Manuel y no se extrañe que probablemente también se vuelva a repetir la historia. Sí, bueno, continuando con tu trayectoria, ¿qué sucede entonces durante tu militancia en el Partido Mexicano Socialista PMS? ¿Es Bueno, entonces cuando te invitan a ser candidato por primera vez? me invitaron precisamente y se da la situación de que renuncia Eberto Castillo como candidato a la presidencia de la República. En las históricas elecciones de del 1988. 88, y es ahí donde muchos de nosotros estábamos indecisos de apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Muchos. ¿Y por qué? Porque la mayoría pues veníamos de un ala radical de izquierda. Entonces no estábamos convencidos de apoyar a un expriista que era Cuauhtémoc Cárdenas. Pero el ingeniero Eberto Castillo, de manera magistral y intelectual e inteligentemente, renuncia y se le considera a Eberto un ícono de la izquierda mexicana. Sí. Cuando eso sucede, el PMS da parte a que nazca el PRD y ahí es cuando un servidor se fija en mí para ocupar en la suplencia de la diputación local, con otro compañero, en paz descanse también. Muchos compañeros ya han fallecido. Estaba también la compañera Gloria Cervantes, quien fue la primera mujer por parte de un partido de izquierda a ser la candidata a la presidencia municipal allá por 1989. Y ya pasa el tiempo, ya estamos en el PRD, somos miembros fundadores, pasa el tiempo y ya en el 2001 soy candidato a diputado local por este distrito de Tehuacán en el 2001. Era entonces Miguel Barbosa Huerta, dirigente estatal del PRD. Así es, era el dirigente y era diputado federal. Él era diputado federal cuando a mí me dieron la oportunidad de ser candidato a la diputación local. ¿Y cómo fue la relación con Miguel Barbosa? Fíjate que muchos me han preguntado acerca de esa relación. Pues algunos compañeros se fijaron en mí para proponerme y yo no tuve ningún contacto con Miguel Barbosa. Nada más que el saludo, buenos días, buenas tardes y se acabó. Nunca hablamos de política, nunca hablamos de planes, nunca hablamos de algo que fuera para levantar al PRD, jamás. Él traía una dinámica muy distinta y nosotros obviamente teníamos una dinámica totalmente diferente a lo que es hoy. Se habló mucho en ese tiempo de que de hecho él te había abandonado en la candidatura, que no recibiste ningún apoyo ni económico ni logístico por parte del comité estatal. Así es, no hubo ningún apoyo. Nosotros hicimos una campaña con nuestros escasos recursos. Bueno, todavía tuvimos que aportar, ¿sí? Tenía yo algunos pequeños ahorros y los invertimos en la campaña, pero porque estábamos convencidos de que podíamos hacer un buen trabajo. Fíjate que a pesar de eso logramos obtener cerca de 8,000 votos. Un servidor logró obtener 8,000 votos en esa elección del 2001 y prácticamente de la nada, ¿eh? Aún así consideramos y me considero parte ícono de la izquierda aquí en Tehuacán. Sí, y posteriormente de tu participación como candidato, se mantiene de todos modos tu militancia en el PRD. Se mantiene hasta que desgraciadamente en los 90, si no mal recuerdo, y déjame decir algo muy importante, estaba propuesto para la gobernatura Ricardo Villaescalera. No podemos olvidar a Ricardo Villaescalera porque él era en ese tiempo parte de la derecha. Ultraderecha. Ultraderecha, efectivamente. Vinculado al Yunque incluso, ¿no? Él mandaba pertrechos militares a la contra nicaragüense para derrocar al gobierno sandinista. En esa temporada ya él era candidato por el PRD a la gobernatura. En ese momento yo decidí abandonar al PRD y me abro hasta que en el 2001 me vuelven a invitar, regreso, pero yo cuando fue Ricardo Villaescalera candidato a gobernar yo no participé en lo absoluto. Y creo que hoy, en este momento, yo veo difícil también mi participación. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Ricardo Villaescalera va como asesor político de Alejandro Armenta Mier. Eso es. Sí. Pues, ¿qué más puedes agregar? Pues lo único que ojalá la gente haga un razonamiento de su voto
Efectivamente, Andrés Manuel representa un cambio verdadero, representa una izquierda, aunque muchos digan que no es de izquierda, pero hay que recordar que la izquierda se nutre de gentes y de idearios. Andrés Manuel ha propuesto y ha dicho dentro de su plan de trabajo, en el plan alternativo de nación, que debemos de apoyar a los pobres. México tiene el 60% de pobres y un 20% en pobreza extrema. Luego entonces no tenemos opción, tiene que ser Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República. ¿Y tu incorporación a Morena cómo se da? Mi incorporación a Morena se debe a la invitación precisamente del amigo Jesús Romero Silva. Él me invita a participar y fue como acepté afiliarme a Morena y soy afiliado a Morena. Que no tengo cargo, y nunca los he buscado en ese aspecto, sino que las circunstancias nos llevan. No busco cargos por el solo hecho de buscarlos. ¿Y te mantendrás entonces ahora en las filas de Morena? Me voy a mantener en las filas, ¿sí? Hasta que pues encuentre yo otra opción, pero la verdad no veo opción ni en el PRI, ni en el PAN, ni en ningún otro partido. Morena es la esperanza y esperemos que logre el triunfo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues Agustín Castro Valderas, te agradecemos la entrevista para trincherainformativa.com. Gracias a ti, hasta luego.